Bueno, Torah Mina Shamayim es el octavo principio de fe, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos Torah Mina Shamayim? Octavo principio. ¿Qué quiere decir? Que la Torah es divina. ¿Qué quiere decir la Torah es Mina Shamayim? Los 5 libros. Que Hashem lo dijo directamente. ¿Qué es Torah Mina Shamayim? ¿Qué es Torah Mina Shamayim? Que lo dijo directamente a Hashem. Cuando decimos la Torah es del cielo, tengo que definir qué es Torah y qué es del cielo, ¿no? Del cielo quiero decir que es la palabra de Hashem que vino en nivel directamente a Moshe Rabenu. ¿Qué es Torah? Los 5 libros. O sea, entonces la Torah escrita nada más. ¿Y la Torah oral? También. Entonces tenemos que definir qué es Torah. Cuando decimos Torah Mina Shamayim nos referimos a 2. A la Torah escrita y a la Torah oral. ¿Me siguen? Pero ahora de eso vamos a explicarlo aquí. Leo. Seguimos analizando el octavo principio de fe. Como todos sabemos, aparte de la Torah escrita, tenemos la Torah oral. Es decir, la tradición que explica la Torah escrita. ¿Está bien? Torah oral sería la explicación de la Torah escrita. El octavo principio dice que la Torah oral es también de origen divino. O sea que si yo no reconozco que la Torah oral es de origen divino, estoy yendo en contra de este principio de fe, ¿no? Pero ¿a qué llamamos Torah oral? Eso tenemos que definir. Y fue transmitida por Hashem a Moshe. Creo que este es un tema fundamental y me parece que deberíamos dedicarle un poco más para explicarlo en detalle. De nuevo, el artículo de Rabbi Yosef Bitton. Hay por lo menos 3 temas que debemos conocer en mayor profundidad. Acá vamos a abarcar uno, ¿eh? Tema 1, los elementos que incluye la Torah oral. ¿Están de acuerdo? Porque hay muchos elementos en la Torah oral. ¿A cuál de los elementos me refiero? 2, la historia de la transmisión de la Torah oral. ¿Cómo sé que la transmisión es verídica? ¿Entienden? Como fue transmitida de boca en boca hasta hoy en día. Tercera, la metodología del proceso halágico. Esto es muy importante. ¿Cómo funciona la halajá? Es decir, cómo se llega desde los preceptos de la Torá escrita hacia la práctica halágica cotidiana. Vamos a comenzar por los elementos que constituyen la Torá oral. ¿Está bien? O sea, la Torá oral se divide en grupos. ¿En cuántos? Van a ver. De acuerdo a lo que escribió Rambam en su introducción al comentario de la Mishnah, la Torah oral se divide en 5 categorías. Esto está en la Gemara Mishnah de Rambam, es muy importante. Está traducido al español, ¿eh? Se puede conseguir. Y es muy interesante, es fundamental y no es estudiado tampoco, y es algo básico. Que la gente no lo tiene claro y por eso se arma ensaladas en la manera de pensar. ¿En qué se divide la Torah oral? En 5. 1. Perush. El primero, ¿eh? La antigua pronunciación sefaradí era Pirush. Esta categoría es también llamada por Maimónides Kabbalah. Ah, ¿cómo? ¿Kabbalah? Que no se refiere a la parte mística de la Torah. ¿Está bien? ¿Está bien? No Kabbalah de mística, sino Kabbalah de... ¿De qué palabra? De Lekabel. ¿Lekabel de quién? De Shem. Torah oral. ¿Entendieron? Primera definición de la Torah oral, lo que recibimos de Kabbalah. Desde Hashem, Moshe a los ancianos, hasta hoy en día. ¿Está bien? Segundo, Alajá Moshe y Sinai. Hay que ver cuál es la diferencia. No es lo mismo. Tercera, Dinim Alajot Muflaim, especiales. Vamos a ver cuáles son estas, o maravillosas. Cuarta, Geserot, que son prohibiciones rabínicas. Quinta, Takanot, que son obligaciones rabínicas. Y Minagim, y costumbres. ¿Vieron cómo lo dividieron en 5 grupos? Minagim es menos que Takanot igual. Bueno, pero entra en el quinto. ¿Qué es Takanot? Obligaciones rabínicas. Pero Takanot es normalmente algo que hicieron Rabanim a través de... Que los Jajamim hicieron una takana, sí. Pero los 5 grupos entran en la Torah oral. Ahora, en la palabra Torah oral general. Leyes, por ejemplo, prender las velas en Shabbat. Lavarnos las manos antes de comer pan. ¿Es una takana? Eso sería una gesera, una prohibición. Que no se casen con varias mujeres. ¿Entendieron? Hay gesera y hay takana. Pero eso lo va a explicar después, me adelanto. Ahora queremos explicar el tema del perush, el 1. Voy al otro lado. Me llegó justo la hojita que... Acá. Explicaremos la primera categoría. Perush. En la introducción a Mishneh Torah, Rambam dice: cada mandamiento dado a Moshe en el monte Sinaí fue dado junto con su explicación. O sea que cuando ayer le dijo a Moshe, esta es la misma de Tefilín, ¿le explicó? Sí. Las alajot de... Sí. ¿Pero eso se lo dio Dios a Moshe? Sí. ¿Entendieron? Estas son las instrucciones básicas. La definición de cada precepto, que no fueron escritas por Moshe, sino que fueron recibidas y transmitidas oralmente por generaciones. O sea, ¿qué recibió? ¿Cómo recibió Moshe la Torah escrita? ¿Cómo la recibió?
La Torah escrita, Moshe la recibió escrita u oral. Ah, entonces ¿por qué se llama Torah escrita? Porque él la escribió, ella Ah. la dictó. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Hay diferencia de la Torah escrita a la Torah oral en cómo fue recibida? No, porque las dos la recibió oralmente. ¿Me siguen? ¿Y por Ah, qué? entonces ¿por qué te se llama escrita y esta oral? Ah, porque a esta le dijo escribila y a esta le dijo transmitila. ¿Entendieron la diferencia? Ahora no expliqué por qué. ¿Entendió la diferencia entre la definición? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque después vamos a ver explicaciones. ¿Por qué no se escribió toda la Torah oral? ¿Está bien? Ulay, porque en vez de 5 libros tendríamos 1.000.000 de libros. Si teníamos que escribir toda la Torah oral, porque la Torah oral es muy enorme. Entonces quiso darle los 5 libros, los principios de donde sale todo. ¿Entendés? Esta es una respuesta, dije, rápida. Hay que analizarla. Pero ahí sí está todo escrito. Sí. Pero entendieron la diferencia de Torah escrita y Torah oral. A mí me interesa. La diferencia no es que esta la recibí escrita y esta la oral. Porque también la escrita la recibí oral. La diferencia es que a esta le dijo escribila y a esta le dijo transmitila oralmente. ¿Entendieron? Bueno. Ilustración. Ejemplo. En la Torah escrita se menciona el precepto del tefilín. Pero la Torah escrita solo dice, y estas palabras que te encomiendo hoy, las atarás en tu mano. ¿Ven? Lo único que dice, ¿eh? Las atarás en tu mano y estarán sobre tu frente. Ahora, ¿cómo saco de esto el tefilín? Fuera de este breve texto, no hay ningún otro texto que describa cómo es el tefilín. Ahora bien, ¿cómo podemos saber entonces a qué se refiere la Torah con atar palabras sobre la mano? Si yo no tendría, si no tuviese la Torah oral, ¿entendería lo que tengo que hacer? No, ni idea. ¿Cómo se atan las palabras? Hay que escribirlas primero y una vez escritas, ¿dónde exactamente hay que atarlas? ¿Y con qué? Esas son algunas de las numerosas preguntas que podríamos tener y que sería imposible resolver si solo tuviéramos frente a nosotros la Torah escrita. ¿Entienden? O sea que el que dice solamente Torah escrita sin Torah oral no tiene nada de sentido. Y tampoco puede cumplir bien la Torah escrita sin Torah oral, porque no tenés lo que tenés que hacer. ¿Entienden? Ahora voy a dar un ejemplo. Y lo mismo ocurriría con absolutamente todas las misbot. Hasta con las que parecen más sencillas. Por ejemplo, el texto bíblico no sería suficiente para cumplir con los preceptos bíblicos. Por ejemplo, si yo solo tuviese frente a mí las palabras no matarás. ¿Está bien? Ahora, dígame, no siga leyendo. Ahí dice no matarás. Bueno, ¿qué incluye? Todo. Entonces, ¿matar a un animal? También. Entonces, a lo mejor puedo decir que sí. No puedes comer. ¿Defensa propia? ¿Defensa propia? También. Ah, entonces no puedo matar en defensa propia. No sé, ¿entienden? Y si, no sé, una persona que está enferma y si quieren definir si sacarle el oxígeno o no sacarle el oxígeno, ¿entra en no matarás o no? ¿Entienden lo que hay un montón de preguntas? Entonces, si no tengo una Torah oral, no sé lo que tengo que hacer. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo podría? Espera, vamos a ver qué dice. ¿Cómo podría saber la definición y el alcance del no matarás, de este mandamiento? ¿Qué incluye, qué no incluye? Por ejemplo, ¿incluye no matarás la prohibición de matar animales o solo la de matar personas? ¿Qué pasa con matar en defensa propia para evitar que nos maten? ¿Y qué pasa con la eutanasia? Matar a una persona moribunda que está sufriendo. ¿O con el aborto? ¿Es parte de no matarás? ¿O con el suicidio? A lo mejor no matarás no incluye no te matarás. ¿Y qué pasa con matar en la guerra? ¿O condenar a muerte a un asesino? Ven que hay 20.000 preguntas. O sea que ¿qué necesito para todo esto? La explicación. La explicación de la Torah escrita. ¿Entienden? Necesariamente. No como un detalle más. No. A nivel básico. Si yo no tengo la Torah oral, no sé lo que tengo que hacer. La Torah oral se la dio Hashem a Moshe Rabbeinu y Moshe la transmite de generación en generación. La explicación de los preceptos. Ahora, ¿está bien? ¿Querías preguntar algo? No. Está bien. ¿La No hay eutanasia está permitida? ¿De qué? ¿La eutanasia está permitida por el judaísmo? No, pero acá preguntó. Eutanasia. Y es matar. Si lo estás matando, al fin y al cabo. Y si una persona aclara antes. Pero está prohibido el suicidio también. Suicidando. Suicidarnos también. No, para estar hablando de una persona, que tiene cierta situación. Que ella dijo, desenchúfenme. Sí, lo estoy pensando. No, estoy pensando ahora. Y bueno, eso es autor. Bueno, ¿entienden? Bueno, sin entrar en detalles en general, Asur por la Torah. ¿Está claro? A menos que la persona ya está muerta. Bueno. Y hay que definir cómo se define muerte para la Torah. ¿Entienden? Es respiración. ¿Cuál es el punto que define vida? Respiración. Bueno. No hay manera de saber exclusivamente a partir del texto que incluye y que no incluye no matarás. Por eso, como explicamos, cada precepto de la Torah fue transmitido con su perush,
que es la definición básica. Miren cómo dijo Ramba, el Rabbi Yosef Pitón. Definición básica y esencial de cada uno de los 613 preceptos de la Torah. ¿Entienden? Pero de esa definición básica y esencial, ¿pueden venir después detalles? Sí, seguro. Y pueden haber otros. Después vamos a ver que hay más. Pero la definición básica del precepto, por ejemplo, el sentido de la misma. El sentido. Dios se lo dio a Moshe para que Moshe lo transmita oralmente. No siempre. Por ejemplo, el sentido de por qué no se puede comer carne y leche. Acá tenés que profundizar y acá no hay una tradición oral. ¿Me siguieron? Por lo tanto, por cuanto que no hay una tradición oral, ¿qué puede haber? Varias explicaciones posibles. Porque no hay una tradición oral. Entonces es una interpretación. Y ahí es cuando hay discusión ¿Entienden? entre los sabios. Exacto. ¿Ven cuando hay discusión? Cuando es tradición oral, no hay discusión. ¡Pum! No se perdió nada de la tradición oral. ¡Ta! Por ejemplo, la misma del tefilín. Nunca alguien discutió que el tefilín en verdad no es el tefilín, sino poner un cuadro que ahí diga el Shema Israel. Y lo pondrás delante de tus ojos. No existe esa aplicación nunca en los jajamim. Siempre entendieron que eso es el tefilín. No hubo mahloket en eso. No hay mahloket en que hay que decir el Shema Israel. No hay mahloket en que hay 39 trabajos prohibidos en Shabbat. ¿Entienden? Puede haber mahloket en algún detalle de alguna melajá, si está prohibido o no está prohibido. Pero eso ya es un derivado. ¿Me siguieron? Lo que quiero decir en otras palabras, que la tradición oral no se perdió nada. Y eso es importantísimo decirlo. Sí. Lo que además también hay alajot que se decretan hoy en día porque se van adaptando al momento en el que estamos. Exacto. Y eso necesariamente Dios no se lo dio a Moshe. No lo dijo. Dios le dio los parámetros de donde vos podés deducirlo. Claro. Exacto. Esa sería la Torah dinámica, la parte nueva. ¿Me siguieron? Ejemplo en el tefilín. Por ejemplo, la Torah oral, el Perush, indica que la forma de cumplir con el precepto del tefilín consiste básicamente en, miren posibilidad, 1. Escribir en pequeños pergamentos las palabras de los 4 párrafos bíblicos en los cuales se menciona el tefilín. O sea, ¿en cuántos lugares la Torah habla del tefilín? 4. Esto es lo que se escribe. Colocar estos pergaminos en cajitas de cuero. ¿Esto es Torah oral? Sí. Realizar una hendidura en el extremo de esas 2 cajitas e introducir en esa hendidura unas tiritas de cuero. ¿Eso es Torah oral? Sí. Colocar una de esas cajitas en el brazo y la otra cajita sobre la frente, ajustando las cajitas con las tiras de cuero, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Ahora que comprendemos. Son las costumbres de cómo poner el tefilín. Exacto. Si doy 7 vueltas o doy 8 vueltas o como doy las vueltitas en el dedo, eso no es Torah oral. Pero ahí vienen cosas nuevas o costumbres y está bien. Ay, por eso puede haber discusión entre los sabios. ¿Sí? Porque ¿entienden cuál es la pregunta de todos? ¿Cuál es la pregunta de todos? Si yo veo tantas discusiones en los jajamim, Significa que no viene. entonces significa que la tradición oral se perdió. ¿Entendieron la pregunta? Respondan a eso, si alguien les pregunta eso. No, porque la tradición sigue siendo la misma. El cómo hacer la tradición no fue explicado. Exacto. ¿Y sobre qué hay discusión a veces? Sobre la aplicación. Sobre las cosas nuevas, no sobre lo que se recibió en Arsinai. ¿Entendieron? Porque de lo que se recibió en Arsinai se cuidaron 100% de que nunca se pierda nada. ¿Está bien? Está buenísimo. Termina diciendo así. Ahora que comprendemos lo esencial de la Torah oral, podemos volver al octavo principio del judaísmo. El octavo principio afirma, miren, acá está lo que es Torah Minashamay, que este tipo de instrucciones básicas, las fundamentales, lo que llamamos Perush, ¿está bien? No fueron inventadas por Moshe o por los rabinos. Su origen es divino, son una parte integral de lo que llamamos en general la Torah y fueron recibidas por Moshe en el monte Sinai. Entonces los caraítas irían en contra de este principio de fe. Sí, totalmente. Si aceptan solamente la Torah escrita. Sí. Y cuando aceptan toda vos lo podés atrapar al caraíta. Porque el caraíta te dice, yo solamente cumplo lo que dice la Torah escrita. ¿Sí? Te voy a decir, a ver, ¿cómo entendés este pasuk? Le preguntás a 10 caraítas y cada uno te lo entiende de manera diferente. ¿Entendés? O sea que no. Entonces, ¿y él qué quiere decir? Yo solamente la Torah escrita, como que hay una sola. Y entre ellos van a tener 20.000 discusiones. Porque depende cómo interpretas el pasuk. Y no puede ser que Dios lo dejó así. Yo digo que hagamos yejitá y no explico cómo se hace yejitá, entonces ¿cómo hago yejitá? Todo el tema de la yejitá es Torah oral. Igual creo que los que no creen en Torah oral no es por
se pudo llevar bien en toda la transmisión, como que quizás, no sé, con Pero las a eso- que creen la Torah oral es porque Creen que con el tiempo se perdió algo. o que se inventó. Entonces, ahí le contestamos. Le contestamos, para. Dentro de la Torah oral hay muchos cuerpos. El cuerpo número 1 nunca se perdió nada, el Perush. Ahí te puede decir, pero es imposible. En millones de cosas siempre se pueden perder cosas. Ahí le respondes, no son millones de cosas. Es un grupo limitado de temas. Entonces tampoco es imposible que se pierda. Ya está. Hay que saber diferenciar. Digamos que son 10.000 puntos. Está bien, 10.000 puntos no se pierden si te cuidas. Si me decís que son 10 millones de cosas, tenés razón. Pero no son 10 millones de cosas. Pero yo creo que no se perdió una palabra, pero hay personas que no. No, pero ¿en qué está basada esa? ¿En qué está basado en eso que él piensa que se perdió? Que con tanto tiempo y con tanto... se puede perder algo. Pero si vos le explicás que son puntos limitados, el riesgo de que se pierda es mucho menor, ¿no? Está bien, entonces lo puedo demostrar. Si él te dice, pero yo encuentro discusiones en los sabios, y vos le decís, tenés razón, las discusiones son en las cosas nuevas. Ahí le quito la pregunta. ¿Entendés? Entonces lo voy limitando. Entonces, igual él puede ser desconfiado, pero está bien. Pero te digo, bueno, pero no, en esto no se perdió, porque se cuidaron que no se pierda. ¿Se entendió? Ahora les quiero un punto más que no está escrito acá. El que dice que solamente cree en la Torah escrita y no cree en la Torah oral, ¿está bien? Había uno que se quería convertir. Y va y le dice al Rab, me quiero convertir, pero con la condición solamente de recibir la Torah escrita. ¡Ah! Fue a Bet Shammai. Bet Shammai lo sacó. Andá, si no se ve. Va a Bet Hillel. Hillel era más tranquilo, ¿no? Entonces dije, bueno, le dice, bueno, qué lindo, sí. Bueno, pero lo primero que tenés que hacer, ¿qué es? Aprender a leer. ¿Estás de acuerdo? Le dice, claro que sí. ¿Cómo voy a leer la Torah escrita si no sé leer? Bueno. ¿Querés que te enseñe? Claro. Bueno. Entonces, primera lección, le impuesta la Aleph. Esta es la Aleph y cómo se pronuncia. Esta es la Bet y cómo se pronuncia. Esta es la Gimel y cómo. ¿Está bien? Repasá lo que mañana te tomo, ¿eh? Bueno. Al otro día va, vuelve. ¿Estudiaste las letras? Claro que sí. A ver, decime cuál es esta. Y la Aleph, maestro, me lo dijo ayer. No, esta es la Bet. ¿Ah? Se queda pensando, ¿cómo? ¿No? Ayer me dijiste algo. ¿Y esta cuál es? Y esta es la Bet, me lo dijo. No, esta es la Gimel. ¿Eh? No entiendo. Pero ayer, maestro, usted me dijo otra cosa. Pará, le dice el maestro. Ayer, ¿vos me creíste lo que yo te dije? Sí. ¿Por qué me creíste? No. Ahora voy a explicar, ¿eh? ¿Vos qué decís? Que querés solamente creer en la Torah escrita, ¿no? Pará. Vos querés solamente creer en el texto y decís que no existe la tradición oral. Pará. Si no existe la tradición oral, entonces la Torah escrita sería jeroglíficos. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que esta letra se lee así y esta letra se lee así? ¿Quién te Por la explica tradición eso? oral. Exacto, por la tradición oral. O sea que es imposible creer solamente en la Torah escrita. El que está diciendo que cree en la Torah escrita también cree en la Torah oral. Porque si no cree en la Torah oral, ¿cómo sabes que esa palabra se lee V o Gimel o Dalet? Porque hay una tradición oral que te dice cómo se leen las letras. ¿Entendieron? Entonces lo llevaste al absurdo a él. ¿Ves que es imposible solamente Torah escrita? ¿Ves que necesariamente tenés que creer en Torah? ¿Entendieron el ejemplo? Sí. No puedo creer en Torah escrita porque si yo digo solamente el texto, está bien. ¿Y qué dice ahí? Bereshit. ¿Cómo sabes qué dice Bereshit? ¿Cómo sé? Porque esto se lee Bereshit. ¿Cómo sabes que se lee Bereshit? Porque así me enseñaron. ¡Ah! ¿Quién te enseñó? Alguien. ¡Ah! ¿Y por qué le creíste? No crees en la Torah oral. Mentira. ¿Entendieron? Es buenísima la aplicación. Lo tiraste abajo en eso. Ah, ¿qué te tiene que decir? Te tiene que aceptar necesariamente. Que tiene que aceptar por tradición oral como se le hace. Ah, entonces yo le digo, ¿por qué en ese punto sí y en este punto no? Ah, está bien. Entonces no me digas que no. Y así Hillel le enseñó a esta persona que tenía que recibir Torah escrita y Torah oral y se convirtió y todo. ¿Está bien hasta aquí? Bueno, hasta aquí. ¿Tan?